Muy buenos días, señoras y señores. Soy Elena Hernández. Como gerente del Club Cámara Madrid, es un placer para mí darles la bienvenida a la Cámara de Comercio, a esta sesión que celebramos hoy de la mano de la firma Baciero, socio jurídico premium del Club Cámara. A aquellas empresas que aún no sois socias de este club empresarial, quiero animaros a que nos preguntéis y os suméis. Os acercaremos a vuestros potenciales clientes para que podáis seguir creciendo. Y antes de comenzar, muy brevemente, un par de detalles. Micrófonos y cámaras, por favor, desconectados. Identificaros con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente. Y las dudas que os surjan podéis enviarlas a través del chat para que sean resueltas al final de la intervención. Baciero es una firma especializada en derecho mercantil dentro del foro jurídico de la Cámara de Comercio y hoy nos va a mostrar cómo las empresas pueden detectar oportunidades de inversión en otras compañías con objeto de ganar músculo, dimensión y adquirir experiencia y recursos para afrontar los años venideros. Las compañías que participan en mercados globales lo saben bien, son muy conscientes de la necesidad de ganar cierta dimensión. Hoy tenemos con nosotros, gracias a Baciero, a un panel de excelentes profesionales. Por un lado, Raquel Ballestero. Raquel es responsable de Corporate y Auditoría de la oficina de Baciero en Madrid. Acumula más de 10 años de experiencia en el asesoramiento a empresas en materia de auditoría financiera y se encargará de moderar esta charla coloquio. Y los ponentes son Pablo Martín, presidente y consejero delegado de Icertis, Ramón García, socio de Nazca Capital, y Pablo Pérez Caldaya, director de inversiones de Aurica Capital. Un placer teneros con nosotros. Seguro que el contenido resultará de gran utilidad. Y muchas gracias a todos. Sin nada, cedo la palabra a Raquel Ballestero. Gracias, Raquel. Adelante, te escuchamos. Buenos días a todos los asistentes y bienvenidos a esta charla sobre estrategias de fusiones y adquisiciones. ¿Qué busca un posible comprador? Claves para la atracción de inversores. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Club Cámara por acoger este coloquio de hoy y por reunirnos a todos aquí. Me gustaría empezar por presentarme yo misma, que ya me ha hecho una breve presentación Elena. Yo soy Raquel Ballestero, responsable de Corporate en Baciero, en la oficina de Madrid. En Baciero Corporate somos expertos en operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones, asesorando tanto a inversores o socios industriales que desean comprar como a posibles vendedores. Ayudamos a nuestros clientes a estructurar sus necesidades financieras y a captar los fondos que precisan para sus proyectos. Hoy nos acompañan, como bien ha dicho Elena, tres ponentes muy relevantes desde el punto de vista inversor, siendo responsables cada uno de ellos en sus respectivas compañías de la realización de importantes y significativas inversiones en los últimos años. En primer lugar, Pablo Martín Rodríguez, consejero delegado, como bien decía Elena, y presidente del Consejo de Administración de la sociedad Icertis. Icertis es una consultora tecnológica que ayuda a las organizaciones en su proceso de metamorfosis digital, ¿no? Ofreciendo servicios y tecnologías de vanguardia en un contexto de una cultura moderna, ágil, innovadora, flexible. Pablo, que es la persona que nos acompaña hoy, ha sido empresario e inversor tecnológico desde 1996 y fundador de Icertis, logrando convertir una empresa local en una empresa con una expansión y una consolidación nacional e internacional con actividad en más de 50 países y alcanzando cifras de facturación de 65 millones de euros anuales. O sea que, bueno, realmente es un honor tenerte aquí, Pablo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. En segundo lugar, nos acompaña Ramón Garnica, socio de Nazca Capital y miembro del comité de inversión. Nazca Capital es un fondo especialista en asociarse con familias y con equipos directivos en proyectos de crecimiento nacional e internacional. No se centran en un sector concreto, sino que buscan proyectos atractivos en empresas líderes en sus mercados y con gran capacidad de crecimiento y expansión. Desde 2001 ha invertido 600 millones de euros en numerosas transacciones. Ramón es miembro del comité de inversión, cuenta con 10 años de experiencia en el sector del capital privado, dirigiendo todo el proceso de inversión y la gestión de cartera. Ramón, bienvenido a esta mesa redonda virtual. Buenos días, muchas gracias a todos y encantado de estar en este evento. Fantástico. Por último, y no menos importante, esta mañana nos acompaña Pablo Pérez Caldaya,
Investment Director en Auriga Capital. Auriga Capital es una gestora de private equity especializada en invertir en compañías del sector mediano, del middle market en España. Desde sus inicios, Auriga ha realizado también muchísimas operaciones, gestionando más de 500 millones de euros en sus inversiones. Entre los sectores así pues, más interesantes y de los últimos, pues ha adquirido compañías de marketing digital, de educación online. Pablo cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector del private equity, encargándose también de todo el ciclo de inversión y desinversión de las compañías, de búsqueda de financiación, es miembro de consejo de administración y de comités de dirección de diversas participadas. Pablo, bienvenido también. Gracias por asistir. Muchas gracias tanto a la Cámara como a Baciero por invitarnos. Bueno, repito, como ya ha comentado Elena, todos los asistentes que quieran enviarnos alguna pregunta para la parte final del coloquio, pues sin problema por el chat, pueden preguntar o por privado o en el chat común lo que consideren oportuno para que luego podamos discutirlo en esta parte final. Bueno, y comenzamos un poco, después de esta presentación de los que estamos aquí. ¿Qué busca un comprador? Ese es el eslogan que hemos puesto para este webinar, esa es la pregunta que titula el webinar y por la que quiero comenzar. Todos vosotros habéis tenido una actividad significativa en la compra de compañías en los últimos años, os dedicáis una parte muy importante de vuestro tiempo a adquirir compañías. ¿Qué buscáis en el mercado? ¿Qué estrategia de inversión tenéis ahora mismo? Yo creo que es interesante pues, conocer vuestra experiencia o alguno de vuestros casos. Pablo, de Auriga Capital, ¿quieres empezar tú? ¿Te parece? Venga, perfecto. Nos tiramos a la piscina. Bueno, yo lo separaría en dos posibles, ¿no?, operaciones de build-up o de compra, ¿no? Una directamente desde los fondos, ¿no?, desde los vehículos que levantamos para invertir en plataformas, donde ahí lo que buscamos principalmente son compañías con un potencial de crecimiento no solo nacional, sino a nivel internacional, con una visión de consolidar mercados, principalmente pues, en aquellos mercados donde creemos que tienen fuertes vientos de cola o potencial de crecimiento en un entorno tan complejo como el actual. Y luego, por otro lado, tendríamos pues, bueno, ¿no?, aquellas plataformas poder hacer adquisiciones, ¿no?, en otros mercados, ¿no? Por lo cual, nosotros como player, ¿no?, de referencia en el mercado de minorías, por un lado, lo que buscaríamos en una compañía que se vende o que nosotros queremos comprar, haríamos un análisis doble, ¿no? Al hacer una minoría, básicamente lo que buscamos son un buen performance de compañía a nivel histórico, en un sector resiliente o con potencial de crecimiento, y luego, por otro lado, lo que analizaríamos sería el equipo directivo o el accionariado, ¿no? Muchas veces el tejido empresarial nacional, ¿no?, 2/3 partes de las empresas son gestionadas a la vez por el mismo dueño, ¿no?, de la compañía. Y ahí es un foco muy importante a ponerle nosotros consideración para poder intentar comprar o adquirir una compañía que sea el día de mañana, si no hoy, independiente en el término de llevanza de la compañía, ¿no? Compañías interesantes donde poder hacer un plan ambicioso de crecimiento en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Para los un poco más neófitos, ¿no?, en el sector, que entiendo que aquí todo el mundo conoce, pero bueno, lo que se dedica bien un fondo de private equity es tomar participaciones de mayoría o de minoría de forma temporal en activos empresariales, ¿no? Por lo cual, en este sentido, nosotros tenemos que intentar buscar la máxima rentabilidad en un tiempo acotado, realizando un plan de negocio, pues para poder devolver luego el día de mañana pues esa inversión a nuestros partícipes o inversores del fondo, ¿no? Por lo cual, yo separaría un poco, pues oye, primero, por un lado, Auriga como player de referencia de minorías busca buenos empresarios, ¿no?, que a la vez quieran compartir un viaje con un player financiero para los próximos 4 o 5 años. Y luego, desde estas plataformas, lo que hacemos principalmente es hacer un análisis muy exhaustivo previa a la entrada de Auriga en la compañía para poder hacer un plan inorgánico, más allá del orgánico, para poder crecer con las compañías. Fenomenal. Ramón, ¿cómo ves tú un poco vuestra búsqueda en el mercado, ¿no? O sea, ¿qué estrategia podéis decir que tiene Auriga Capital?
Sí, yo creo que por nuestro lado también somos un fondo de private equity o de capital privado como en el caso de Aurica, con la diferencia que nosotros podemos hacer tanto minorías como mayorías. Yo creo que un poco al hilo de lo que decía Pablo, lo que buscamos básicamente son proyectos y equipos. Buscamos un equipo con la ambición de hacer un proyecto de crecimiento, que busque un socio que le acompañe con su experiencia previa y la capacidad que tiene también de apoyarle financieramente para desarrollar proyectos de crecimiento ambiciosos tanto nacional como internacional. Lo más importante de todo, probablemente equipos y, por otro lado, compañías que tengan un posicionamiento que pueda ser diferencial o que le haga tener un buen posicionamiento en su sector sobre el que construir ese proyecto de crecimiento. Además de eso, pueden surgir otras situaciones en las que dar entrada a un fondo de private equity puede tener sentido. Una puede ser una decisión del accionista de diversificar patrimonialmente, un accionista o fundador que pues lleva muchos años desarrollando su empresa y tiene básicamente todo su patrimonio en su empresa y busca un poco diversificar patrimonialmente. Y otras situaciones, quizá como algunas que pueden tener empresarios que estén presentes, situaciones familiares que hagan que en esta situación pues pueda haber distintas ramas familiares con distintos intereses en el accionariado y se busque pues, que determinadas ramas familiares o el equipo de gestión busquen socios alineados y pueda haber accionistas que busquen una salida. Fenomenal, sí. Es verdad que siempre la transición de generación, a lo mejor, pues siempre es un momento, ¿no?, ahí decisivo para las compañías y vuestra entrada pues tiene mucho sentido en esas ocasiones. Pablo Martín de Icertis, ¿cómo ves tú como inversor industrial, ¿no?, que no tanto fondo, vuestra estrategia de adquisición de compañías? Pues, bueno, nuestra visión evidentemente es muy distinta de mis compañeros, ¿no?, a Ramón y a Pablo, porque nosotros no somos un fondo de inversión, sino una empresa industrial y, por lo tanto, la aproximación y, bueno, todos los rationals son en algunos casos coincidentes, porque hay muchas cosas en común a la hora de seleccionar, pero fundamentalmente distintas. Nosotros invertimos nuestro propio capital. Nosotros no tenemos un horizonte temporal para hacer desinversiones. De hecho, en principio, el planteamiento es no hacer nunca una desinversión. Siempre que se adquiere una compañía es porque en principio estás pensando para quedártela para siempre. Y por otro lado, nosotros solo podemos hacer operaciones en nuestro más estricto core de business, o sea, en actividades que sean claramente nuestro core o que como muchos sean capaces de generar cadenas de valor muy estrechas, ¿no?, para nuestros clientes. Nosotros como empresa pues llevamos varios años, concretamente desde el 2012, para hacer 11 años ya, realizando, además de operaciones, bueno, además de nuestro crecimiento natural orgánico, operaciones de crecimiento inorgánico, y en este periodo de tiempo hemos hecho pues 20 y tantas operaciones. Somos, por lo tanto, un player activo. Todos los años, desde hace tiempo, venimos realizando alguna operación. Fundamentalmente, nuestro modelo está muy definido, o sea, tenemos una metodología interna propia, que de alguna manera hemos creado una pequeña boutique de M&A dentro de la compañía, ¿no?, con una serie de procesos y con una serie de perfilados muy claros que seguimos, y lo que hacemos es, pues, buscamos piezas que encajen en nuestro puzzle. O sea, tenemos que ser capaces de encontrar dentro del mercado compañías que dentro de nuestro ecosistema sean capaces de generar más valor que por separado. Tenemos siempre una serie de características a la hora de buscar, de hacer ese scouting de compañías, ¿no? Hay, de hecho, personas específicas que se dedican a ello y hay unos perfilados básicos
que para nosotros son irrenunciables. El primero y más importante es, dado que nosotros integramos las compañías y que además tenemos que gestionarlas, para nosotros la primera línea roja es la compatibilidad de culturas, ¿no? Analizamos si las culturas corporativas son compatibles. Compatibles que no iguales, porque no existen a priori dos culturas corporativas iguales, pero sí existen culturas que son compatibles o que no lo son. Nosotros, esa es nuestra primera línea de análisis. Si esa línea no se supera, no continuamos con el análisis. Evidentemente, para poder analizarla previamente se ha determinado que es interesante, ¿no? Que a priori es una operación interesante, si no, ni siquiera llegaríamos ahí. Luego, siempre hacemos operaciones que sean deseadas, ¿no? O sea, operaciones amistosas. Y hay alguien siempre hay alguien que me pregunta y dice, pero bueno, siempre son amistosas, ¿no? O sea, hay que decir que las operaciones que realiza un fondo o un industrial son amistosas, salvo las famosas OPAs hostiles, ¿no? que vemos algunas veces, sobre todo en medios de comunicación, todas son amistosas. Digo, no son amistosas aquellas que se consiguen solo en base al tamaño del cheque. O sea, hay que decir, cuando digo amistosas me refiero, son operaciones que a precios razonables las dos partes consideran que son justas y razonables y son interesantes, ¿no? Todo llega a ser amistoso si eres capaz de poner los ceros adecuados, pero eso no es una operación que la otra parte esté buscando. Son operaciones que son muy generadoras de valor claramente para las dos partes. Nosotros tenemos otra serie de indicadores para poder avanzar en ese análisis del deal flow y llegar a ejecutar o no la operación. Algunas más, evidentemente, son las valoraciones. Nosotros solo entramos en valoraciones razonables, con márgenes de seguridad que nos permitan, de alguna manera, que todos ganemos dinero en la operación, ¿no? Que sea un win-win, que la parte vendedora y la parte compradora puedan tener beneficio en ello. Y que además en el futuro seamos capaces de mantener el equipo, ¿no? Para nosotros también es clave, ¿no? O sea, que decir, nunca hacemos operaciones que supongan a priori una salida del equipo gestor. Entonces, por eso digo, son visiones muy distintas, ¿no? La visión del mundo del capital riesgo y la visión de un inversor privado generalmente difieren sustancialmente en su aproximación. Bueno, pero lo has explicado muy bien, Pablo. Yo creo que ha quedado muy claro. Hoy es 11 del 11 de 2022. Estamos en una situación que si nos llegamos a ver a lo mejor hace un año y hace 2 y hace 3, pues no nos creeríamos, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento con alta tasa de inflación, ¿no? Los datos de octubre creo que eran el 7,3, o el acumulado del año el 5,6. Una tasa de crecimiento pues muy bajo, no solo en España, sino en Europa, en Estados Unidos. Los tipos de interés están subiendo, algo que no pasaba desde hacía muchísimos años. ¿Qué estrategias veis para identificar oportunidades financieras de inversión para las empresas en este momento? Nosotros, en nuestra experiencia como asesores, estamos viendo que sí que hay movimientos de mercado. Es verdad que cuando el mercado está revuelto y cuando pasan cosas, pues siempre hay mucho movimiento. Hay empresas interesadas en una expansión inorgánica, en crecer, fondos que pues tienen capital y que quieren invertir y ver una oportunidad en este momento. ¿Cómo lo veis? ¿Estamos en un buen momento para comprar y vender compañías? No sé, Pablo, de Certis, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que estamos en un momento con movimiento, con posibilidades? A ver, a diferencia, vuelvo a decir, de una visión más financiera, nosotros somos empresarios, somos una empresa, y yo cuando hablo con colegas empresarios siempre digo lo mismo, que es... nosotros somos como un pescador, ¿no? O sea, quiero decir, si se levanta por la mañana y la mar está chica, si está tranquila, pues maravilloso. Y si está con marejada, pues maravilloso también. O sea, tenemos que salir a pescar igual, con lo cual no le demos vueltas, ¿no? Lo que quiero decir es que efectivamente el momento es complicado, es muy complicado, ¿no?
la situación de los mercados, la inestabilidad de los mercados, sobre todo las curvas de tipos de interés, ¿no? Y la posible evolución de los datos macro, pues nos hacen ser mucho más cautelosos y mucho más prudentes a la hora de tomar cualquier determinación. Pero yo creo que sigue habiendo oportunidades muy interesantes, incluso, aunque con un grado de incertidumbre quizás un poco mayor o asumiendo quizás un poquito más de riesgo, posiblemente haya mejores oportunidades que nunca. Creo que en estos momentos es un momento adecuado para estar escuchando y viendo operaciones. Desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista financiero, con una perspectiva de build-up, es un momento adecuado también para plantearse estrategias de supervivencia y de crecimiento futuro. Uno de los grandísimos problemas que tiene España, la estructura económica de España y en general el sur de Europa, pero en especial España, es la reducidísima dimensión de nuestras compañías. Las compañías que nosotros llamamos medianas en España son muy pequeñas. Las que llamamos mid-market en realidad son pequeñas, ¿no? y las que muchas veces llamamos grandes en terreno internacional son compañías pequeñas. Nosotros que el primer semestre de este año hicimos 40 millones de ingresos y cerramos con más de 1.500 personas. Nos dicen a veces que somos una gran empresa. Bueno, a ver, desde la perspectiva o la comparación de lo que son el tamaño habitual de las empresas en España, puede parecer que somos grandes, ¿no? Pero la realidad es que en el mundo en el que nosotros competimos, tanto con otras empresas como con otros clientes en los mercados en los que competimos, somos extremadamente pequeños, ¿vale? Entonces, España está tremendamente atomizada. Las empresas son muy ineficientes en general porque no tienen el tamaño adecuado para poder hacer las cosas que son necesarias. Siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? De innovación, internacionalización, uso avanzado de tecnología, de contratar y retribuir al mejor talento. Bueno, todas estas cosas que todos tenemos en la lista y siempre decimos, pero ¿por qué no lo hacemos más, ¿no? Bueno, pues aquí, tontos hay pocos. O sea, la mayor parte de las empresas y los empresarios sabemos que estas cosas son necesarias, pero la realidad es que son muy difíciles de hacer cuando tu tamaño es muy reducido, ¿no? Una empresa que factura 500.000 euros o 1 millón de euros y que al final de año pues tiene una cuenta de resultados que le deja 20, 30, 40, 50.000 euros de beneficio, pues le hablas de internacionalización o le hablas de contratar a un investigador y dices, ya, pues que esto es la diferencia entre ganar o perder dinero, ¿no? O sea, quiero decir, es una dimensión realmente inadecuada para ello. Por lo tanto, es muy importante, ¿vale?, que aumentemos el tamaño y las capacidades de nuestro tejido industrial en general, ¿no? Ahí tanto las operaciones desde el punto de vista corporativo como las operaciones que realizan los fondos de inversión, como estos dos gran fondos que están hoy en la mesa, ¿no? Eurica y Nazca, pues son potenciales herramientas de consolidación y de build-up que permiten crear empresas mucho más eficientes y con muchas más capacidades de futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pablo. Yo creo que tenemos un reto en España para poder ser competitivos a nivel europeo, a nivel internacional en los próximos años y que momentos como este pues tal vez sean el empuje que necesitamos para mejorar, ¿no? Pablo, de Eurica Capital, ¿cómo ves tú este momento desde vuestra perspectiva para el fondo en temas de adquisición de compañías? ¿Este momento tan complicado es una oportunidad o es un reto? ¿Cómo lo veis? Bueno, como decía Pablo, ¿no? Un poco, oye, hay que gestionar todo tipo de momentos y evidentemente pues puede ser un mejor momento probablemente de compra, a pesar de que el escenario a futuro en los próximos 24 meses es algo incierto. Pero bueno, nosotros tenemos que convivir, ¿no?, con cartera viva, con compañías que ya tenemos en los portfolios y luego, evidentemente, pues construir nueva cartera de los nuevos fondos que levantamos, ¿no? Entonces, yo diría de lo recientemente acontecido, que son incremento de materias primas, un incidente, bueno, una situación bélica que nadie desea y luego, evidentemente, pues la subida de los tipos de interés.
eso la verdad es que ha estresado bastante lo que es el tener ¿no? un escenario con visibilidad para los próximos años, ¿no? Por un lado, tienes incremento o reducción, si no puedes hacer un buen pass-through, ¿no? De lo que es el incremento de las materias primas, por lo cual tu margen en algún momento dado se ve perjudicado. Luego, adicionalmente, ¿no? Pues, oye, tenemos el incremento de los costes energéticos, que evidentemente también es un efecto que hay que considerar, no sé si a corto o medio plazo, que tampoco es evidente de ver cómo va a ir evolucionando. Y luego, evidentemente, la subida, ¿no? Que comentábamos, ¿no? De los tipos de interés, eso al final tiene un efecto doble, ¿no? Tiene un encarecimiento de la financiación que particularmente ¿no? Nosotros intentamos, o en la medida de lo posible, no endeudamos las compañías para adquirirlas, hacemos operaciones de acompañamiento vía equity, donde en ese caso pues, podría no afectarnos demasiado, pero en cualquier caso no es bueno para la industria porque evidentemente a veces compras y a veces vendes, ¿no? Y a quien le vendes a veces pues, se apalanca para comprarte la compañía. Y eso hace también que el alto tipo de interés tiene un efecto inverso relacionado, evidentemente, correlacionado con la valoración de las compañías, ¿no? Cuanto más caro te cueste financiarte, pues oye, más difícil te va a ser sacar esa rentabilidad por los costes financieros asociados a la transacción, ¿no? Por lo cual, yo siempre digo que las épocas, cuanta mayor bonanza haya en los mercados, ¿no? Pues oye, mejor para todos, ¿no? Las épocas a veces que dicen de crisis que son oportunidades, yo creo que evidentemente pueden haberlas, pero como decía Pablo, ¿no? Oye, que vamos a pescar. Bueno, pues también... Cuando hace buen tiempo y mal tiempo, pero días que haga buen tiempo que haya marejada, ¿no? Entonces, en cualquier caso, nosotros con una estrategia que tenemos, sobre todo, de intentar buscar, como decía también un poco Ramón, ¿no? Oye, compañías con una ventaja competitiva, ¿no? Líderes en su nicho de mercado, con potencial de crecimiento, muy diversificadas geográficamente a nivel producto o bien internacionales. Eso al final a nosotros nos ha permitido defender muy bien lo que es tener un portfolio muy resiliente, ¿no? Y de cara a futuras operaciones, ¿no? Pues yo diría un poquito, pues oye, seguir utilizando el mismo mantra, ¿no? Intentar buscar, oye, buenas compañías, oye, no a todo el mundo le azota igual el mercado, ¿no? Y evidentemente también hay industrias que se han visto favorecidas, sectores, podemos decir, pues oye, todo lo que ahora envuelve al ESG, todo lo que es energías renovables, todo lo que es digitalización, todo lo que es IoT, todo lo que son telecomunicaciones. Pues hay muchos sectores que evidentemente pues, se van a ver favorecidos y ahí es donde nosotros estamos poniendo un foco especial, ¿no? Como decías, ¿no? Las dos nuevas operaciones del fondo que estamos ahora mismo invirtiendo, ¿no? Que será Orica 4 con un tamaño inicial de 200 y que probablemente llegará a algo más de 250 o 300 millones de euros. Las dos primeras operaciones, pues bueno, dejan muy claro un poco el enfoque, ¿no? Poca industria pesada, cuanto menos industria y fábrica, pues evidentemente a día de hoy, pues es a día de hoy más que un pro puede ser un contra y estamos buscando cosas bastante digitales o orientadas al online, ¿no? Como puede ser una compañía de marketing digital, como en este caso de Este2O, y luego una compañía que todavía no es pública de educación online. ¿De acuerdo? Por ahí van un poquito los tiros de lo que queremos enfocar y luego, evidentemente, pues otros sectores relacionados como podrían ser salud o envejecimiento de la población, ¿no? Juntado a los que hemos dicho anteriormente, creemos que puede tener mucho sentido ahora para los años venideros, ¿no? Y los otros, pues nada, únicamente lo único que sí que sugiero es que no esperemos a que el agua baje, ¿no? Para encontrarnos en una situación incómoda, sino que a pesar de que las compañías en nuestros sectores funcionen, en todas ellas lo que estamos intentando es prevenir, hacer planes de contención. Esperemos no tenerlos que utilizar, pero evidentemente mejor prevenir que curar. Muchas gracias, Pablo. Ramón, desde Nazca Capital, ¿cómo veis este momento de inversión? ¿Qué estrategias estáis siguiendo vosotros? Sí, yo creo que como decían los Pablos anteriormente, la situación es verdad que es de mayor incertidumbre que hace unos años y eso hay que reflejarlo. Si bien es verdad que la verdad que nosotros a nivel de Nazca probablemente estemos en ritmos de actividad casi en máximos históricos, es decir, que no estamos viendo que se traduzca necesariamente en una reducción de operaciones.
Ahí yo creo que vemos tres tendencias principalmente, que en estos contextos de incertidumbre, inflación, tipos de interés más altos y por tanto la deuda más cara o más difícil, creemos que en este tipo de operaciones gana importancia lo fundamental que es el socio. Y es más importante para el empresario escoger un socio que entienda muy bien su negocio, que no tenga miedo de remangarse con ellos, entender y desarrollar bien el proyecto, porque son situaciones en las que son más difíciles anticipar un plan de negocio y en la que es importante tener un socio que entienda y apoye los negocios versus quizá momentos de extrema bonanza en donde puede ser más fácil pues encontrar dinero casi con independencia del socio, por decirlo de alguna forma. La segunda vía que vemos también es que en esta situación hay compañías que son capaces de hacerlo muy bien. Nosotros, pues seguro que todos tenemos en la cabeza, pero hay compañías que están siendo capaces, pues o bien de mediante gestión haberse anticipado a temas energéticos y tener un porcentaje mayor de autoconsumo, haber sido capaz de transferir a precios de venta ante posiciones pues determinados temas de inflación, o incluso aprovechar esta situación para ganar cuota de mercado contra pues quizá compañías más pequeñas o compañías con una capacidad de gestión diferente. Por lo tanto, es verdad que para proyectos buenos el momento sigue siendo bueno. También es verdad que el entorno de incertidumbre, tipos altos y cómo están las bolsas afectan a las valoraciones, aunque solo sea por temas de pura metodología. Esto, al final, pues como decía Pablo, ¿no? El tipo de interés, nosotros somos gente que somos muy prudentes en el apalancamiento, que con carácter general tampoco lo incluimos, pero al final pues, las bolsas están más baratas, los compradores industriales al final, en la medida en que sus sectores estén algo más baratos también, pues los precios que están dispuestos a pagar por los activos son diferentes y yo creo que todo eso se refleja en un entorno de valoración diferente. No quiero decir con esto que la tesis sea que el 2022 ha caído los resultados y por tanto necesariamente el entorno de valoración caiga. Hay que entenderlo muy bien, pero es verdad que el entorno en el entorno de valoraciones es algo más complejo que hace un año o 2 años. Y las perspectivas que tengas de la compañía y las proyecciones, pues evidentemente tienen que ser más, bueno, no sé si conservadoras, pero desde luego hay que hacerlas con mucho cuidado y con unos escenarios, ¿no? Que ahora mismo, pues como decíamos, no nos podíamos haber imaginado hace un año que íbamos a tener una guerra que iba a afectar de esta manera a cómo está afectando ahora mismo, ¿no? Vosotros que sois responsables de inversión y Pablo es verdad que también es propietario de la compañía, pero que os encargáis de esa inversión en búsqueda de compañías, vosotros, ¿dónde podéis decir que se encuentran las empresas objetivo, ¿no? O sea, probablemente nos estén escuchando posibles compradores que digan, ¿dónde tengo que acudir? ¿Dónde están esas empresas que pueden ser interesantes? ¿Cómo encontráis compañías que puedan resultar atractivas para vuestros intereses? Ramón, por ejemplo, comentaros. Yo creo que con carácter general yo diría que puede haber 2 o 3 vías fundamentalmente. Una importante, y la mencionaba Pablo antes, puede ser tener clara una estrategia de aquellos sectores o tipología de compañías que son las que encajan bien con una estrategia de inversión en un momento dado y atacar más proactivamente esos sectores, por decirlo de alguna forma, de la mano de asesores o directamente. Pues yo creo que ahora mismo hay sectores, pues probablemente todo lo relacionado con digitalización, sostenibilidad, temas de renovables y más allá de eso, pues complementos alimenticios, salud, que probablemente sean sectores en los que es posible atacar de forma directa. Por supuesto, y eso no quiero decirlo porque seguramente Pablo de Icertis lo explique mucho mejor, para la gente que conoce un sector en específico el approach es mucho más centrado. Y por otro lado, con carácter general, a través de asesores que conozcan bien compañías, y con asesores yo creo que puede ir desde temas de boutiques especializadas en M&A hasta casas más como vosotros, que pueda ser personas de confianza de los empresarios que detecten no necesariamente una situación en la que el empresario quiera vender, pero una inquietud del empresario en cuanto a
proyecto de crecimiento, cómo abordarlo y a partir de ahí pues, poder conocer a diferente gente como nosotros que pueda entender lo que puede aportar. Y creemos que eso sin duda es otra vía muy clara. Yo creo que no solo a aquellos asesores de Money que ya el empresario tiene tomada la decisión de vender y ha contratado a un asesor para buscar al mejor comprador, sino personas de confianza y asesores con cierto conocimiento que detectan inquietudes en los empresarios y son capaces de ponerles en contacto con potenciales compradores como nosotros. Totalmente. Nosotros es verdad que, de hecho, en el área de corporate de Baciro trabajamos con muchas compañías o con fondos de todo tipo que están interesados en comprar compañías, en comprar sociedades y desde luego muchas pymes, por ejemplo, o medianas empresas bueno, pues que están en un momento en el que pues, o bien quieren jubilarse, no hay relevo generacional, quieren salir del negocio, necesitan un impulso y ven posibilidades, pero necesitan más allá de una financiación bancaria, pues necesitan un partner que les ayude a ese crecimiento. Efectivamente, pues nosotros siempre pues les podemos ayudar, ponemos en contacto, hacemos todo este proceso. Pablo de Aurica, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo vosotros hacéis esa búsqueda de compañías objetivo? También como Ramón, ¿tenéis asesores externos? ¿Hacéis el trabajo más internamente? Sí, yo diría que abordamos el screening o el scouting, ¿no? Comentaba en otro momento antes, Pablo, pues muy similar, ¿no? Por un lado, pues con agentes especializados, que podría ser pues, una boutique, un M&A, y luego, pues oye, evidentemente, pues oye, todo lo que te llega, ¿no? Porque la gente te conoce, ¿no? Pero luego, evidentemente, nosotros intentamos abordar el mercado de una forma diferente, ¿no? Intentamos ser muy proactivos. Para que os hagáis una idea, en el Fondo 3 visitamos más de 800 compañías para un portfolio de 8 compañías y eso no pasa esperando a que te llamen por teléfono. Eso se trata sobre todo de, nosotros tenemos seccionado lo que es la geografía española en cuadrantes y ahí cada director de inversiones lo que hace es tejerse una red, ¿no? Sea con contactos personales, profesionales, con terceros y estar muy introducido en lo que es en la región, ¿no? Eso es la única forma que nosotros creemos que puedes estar muy cerca de las operaciones y de los empresarios, ¿no? Y en ese sentido, pues sobre todo, hacer una labor, yo te diría, de marketing, didáctica, ¿no? y estadística, ¿no? Intentamos acercar lo que es el private equity o el capital riesgo e intentar explicarle muy bien al empresario que dar entrada a un private equity no quiere decir vender el 90 o el 100% de la compañía. Puede haber un paso intermedio, ¿no? Que puede ser el caso de que dé entrada a un socio para acompañarle en una futura venta, ¿no? Como podría ser el caso de Aurica, ¿no? Y en este sentido nosotros una vez, primero, ostras, a ver qué me viene a contar pues bueno, cuando entienden un poco la metodología y el por qué, ¿no? Oye, nosotros al final queremos lo mismo que tú, compartir un viaje conjunto para maximizar y sacar la máxima rentabilidad de la compañía y luego el día de mañana maximizar ese valor conjuntamente. Entonces ahí básicamente lo que hacemos es alinear los intereses del empresario, del directivo, con el del socio financiero en este caso, como podría ser Aurica. Y al final, nosotros intentamos sobre todo hacerle esa labor, ¿no? Introductoria de menor demonización, ¿no? De lo que es el sector, el private equity, ¿no? Y que cuando tenga una necesidad en ese momento o en el futuro, que pueda tener esa vía con nosotros o con un tercero, ¿no? Al final, nosotros lo que queremos sobre todo es que el empresario, de una forma interesada o desinteresada, oye, sepa las opciones que tiene y que el día de mañana, si quiere vender la compañía, tiene que saber que tiene que dejar una compañía autónoma en la gestión, porque si no, probablemente el valor que quiera sacar de la misma no va a ser el mismo que si deja una compañía resiliente y además independiente en la gestión. Y ahí es donde nosotros sí que tenemos mucha experiencia en acompañar empresarios, en hacer planes de transición, donde cada día se alejan un poco más de la gestión, creamos un board, un comité de dirección, introducimos figuras para complementar el equipo directivo para que el día de mañana, pues evidentemente no, pues oye, el empresario, una vez haya cumplido su etapa de crecimiento y podemos decir, de realización, ¿no? No solo profesional, sino que también la pueda realizar económicamente el día de mañana cuando vende la compañía. Muchas gracias, Pablo.
En Icertis nos comentabas, Pablo, que vosotros tenéis como un departamento, como una pequeña boutique de Money vosotros mismos, ¿no? Internamente. Es verdad que tenéis una actividad de adquisición de compañías muy alta y eso hace que os hayáis especializado un poco también en el análisis, en la búsqueda de compañías objetivo. ¿Nos puedes contar un poco más, Pablo, cómo en Icertis encontráis esas empresas que puedan ser interesantes? ¿Dónde vais a buscar? Bueno, nuestra situación es un poco distinta de la que comentaban nuestros compañeros porque nosotros realmente solo operamos en un único sector, el que conocemos, el nuestro, ¿no? Y entonces es un poco distinto. Como te decía, hay un grupo de personas muy reducido, una docena de personas entre las que estoy yo mismo, que además de nuestras funciones, pues de alguna manera constituimos ese equipo de Money, esa boutique de Money, y que nos apoyamos a su vez en asesores externos para realizar distintas funciones. Nosotros hacemos el acercamiento a las compañías o alimentamos nuestro deal flow, nuestras oportunidades para evaluar de dos maneras fundamentalmente. La principal es directamente, o sea, sabemos lo que estamos buscando, tenemos un perfilado muy claro de qué tipo de compañía es la que nos encaja y a partir de ahí pues haces un análisis de la competencia, de las empresas que están operando en ese sector, identificas empresas que encajarían bien dentro de nuestro equipo y hay pues dos colaboradores que nos ayudan en el acercamiento a esas oportunidades para hacer una primera prospección y ver si están dispuestos a hablar de esta operación. Estamos hablando de que en esos casos la empresa a priori no está en un proceso de venta, al menos formal. Esto es la mayor parte de los casos, yo diría que entre un 70 y un 80%. Luego hay otra parte de los casos que es nosotros voluntariamente somos muy activos comunicando al mercado desde siempre nuestra posición de comprador, o sea, estamos siempre comunicando todas y cada una de las cosas que hacemos. El objetivo de ello es fundamentalmente hacerles saber a todos los intermediarios, ¿vale?, que somos un player activo. Y por ese motivo, TICs y firmas de corporate nacionales e internacionales habitualmente nos presentan todos sus deals que encajan aparentemente en nuestros intereses, ¿no? Esta es la manera en la que nosotros evaluamos y conseguimos oportunidades para integrar. Vale, efectivamente, Pablo. Es verdad que no todas las compañías tienen vuestra capacidad, tanto de personal, de recursos, como de experiencia para hacer esas fases, ¿no?, de lo que hablaban antes Pablo y Ramón de scouting, ¿no?, de búsqueda, de esa búsqueda de compañías, que a veces es muy complicada y que a veces es necesario, pues, oye, un tercero, un asesor. Nosotros en Vaciro es verdad que lo hacemos mucho, esa búsqueda de compañías y acompañar a tanto bien buscando compradores o buscando vendedores, ¿no? O sea, en ese sentido tenemos este doble rol. La última pregunta que os quería lanzar, y luego si queréis vemos las preguntas que nos han enviado en el chat, que tenemos varias. ¿Qué os fijáis para seleccionar una compañía o para descartarla? Habéis hablado pues, obviamente del sector, para Icertis es fundamental, también para los fondos, pues hombre, habrá unos sectores desde luego más atractivos, hemos hablado de la rentabilidad, esa capacidad de crecimiento, a lo mejor tema de internacionalización. No sé si hay otras cuestiones como I+D, innovación, responsabilidad social corporativa. Todo eso, ¿cómo hoy en día es de relevante, ¿no? Porque probablemente nos estén escuchando, pues a lo mejor eventuales pues, vendedores, una persona que quiere poner a la venta su compañía o que entre un inversor y todas estas cuestiones y alguna más a lo mejor que se os ocurra que consideráis que a lo mejor no son tan cuantitativas, no es solo una rentabilidad o un porcentaje de resultados sobre las ventas, sino pues eso, esa capacidad de innovación, esa RSC, responsabilidad social corporativa. ¿Cómo lo veis, Pablo, desde Aurica? ¿Cómo interpretáis esto? ¿Cómo de importante es para vosotros?
Bueno, la verdad es que los financieros aquí se nos hace muy difícil, ¿no? A la hora ¿no? de valorar, ¿no? Aquellas cosas que no se pueden cuantificar, ¿no? Porque nosotros al final es algo que realmente luego cuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy cada vez, ¿no? Todo lo que es sostenibilidad, responsabilidad social corporativa está más que nunca, ¿no? Encima de la mesa, y ahora nosotros lo damos como un must, ¿no? Ahora mismo todas nuestras inversiones tienen que contar con unos ciertos mínimos de garantías, ¿no? Y no se puede invertir, a diferencia de hace 10 o 15 años igual, o hace 5, ¿no? Pues oye, no se ponía tanto énfasis, ¿no? en este tipo de necesidades, ¿no? Pero fuera de ello, yo diría que el empresario al final, tiene que tener sobre todo, yo te diría, un plan, ¿no? Oye, para poder querer vender la compañía, él tiene que tener un plan, ¿no? Tiene que saber un poco lo que quiere, ¿no? Qué socio quiere, que busca, si quiere vender la mayoría, la minoría, si quiere estar o no estar en la gestión. Como dice, tiene que conocer muy bien con quién se casa, ¿no? Un poco el caso de ejemplo de Pablo, ¿no? Oye, pues Pablo seguro que ha podido tener la oportunidad de juntarse, ¿no? O de que fuera acompañado o vender la compañía entera por un fondo de private equity, sea de mayoría o de minoría, y tomó un camino diferente, porque él realmente, pues oye, valoró que prefería ser, pues oye, el dueño, ¿no? Y seguir liderando con una compañía, pues evidentemente fantástica, pública, ¿no? Y tiene otros inversores, en lugar de tener uno al que tiene que rendir cuentas un día en el Consejo de Administración, sea mensual o trimestral, pues él ha preferido tener un pool de accionistas y tener una exposición mucho más pública. Por lo cual yo diría que lo principal es, autoconocimiento del empresario. Él mismo se tiene que conocer y tiene que saber lo que quiere. Y a partir de aquí, evidentemente, buscar su mejor compañero de viaje. Y en ese sentido, sobre todo, también, pues oye, dejarse ayudar, porque evidentemente tiene que valorar también un poco quién puede hacer el qué por él, ¿no? Nosotros, al final, y mucha gente nos lo pregunta, ¿por qué hacéis minorías, no? Minorías, te metes en un berenjenal porque no llevas el negocio, pero igual más ingenuo sería un financiero tomar el control de una compañía como sería Icertis, ¿no? De una consultora digital. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un enfoque muy interesante, ¿no? Juntarte con un empresario que él sabe de industria y de empresa, ¿no? Y de comercial y de que lleva 40 años haciendo esto, juntándote con alguien que sabe de finanzas, ¿no? Que te puede optimizar lo que es la rentabilidad o mejorar con su experiencia en el pasado de múltiples operaciones, ¿no? Como Ramón en el caso de Nazca o Pablo o Aurica en el caso nuestro, ¿no? De haber hecho muchas operaciones corporativas donde podemos eliminar riesgos, ¿no? Que evidentemente, pues Pablo eso lo tiene internalizado, ¿no? Con un departamento de Money, pero bueno, al final nosotros hemos hecho más de 28 operaciones desde Aurica en plataformas y estas 28 compañías han hecho multitud de operaciones de Money, ¿no? Por lo cual, al final es juntar un empresario que sabe de su negocio en el día a día, juntándote con alguien más financiero que te puede optimizar, hacer ese crecimiento un poco más acelerado desde un ángulo más financiero. Por lo cual, nosotros es como vemos el que 1 más 1 en este caso sí que suman 3, ¿no? En esas sinergias típicas, ¿no? Que se dice que son muy voluntariosas, ¿no? Que las más sencillas de cuantificar son las de costes porque las de ingresos son más difíciles, pero nosotros creemos que en este caso un empresario con un fondo probablemente cree más valor que de forma independiente. Yo creo que has dicho algo muy interesante, Pablo, y es que efectivamente el empresario tiene que tener un plan, ¿no? Tiene que saber lo que quiere y no siempre es fácil. De hecho, es que justo estaba viendo en el chat una pregunta de María Fernanda Ayán que dice, ¿disponéis estrategias para empresas pequeñas y familiares que desean vender en su compañía porque no hay sucesión? O sea, yo creo que ahí sí que es verdad que hay empresas muy profesionalizadas que internamente pues, tienen muy claro cuál es su estrategia, su plan estratégico a corto o medio plazo, y luego hay compañías que efectivamente pues, necesitan el apoyo de asesores, pues, como Baciero, como otras muchas compañías que se dedican al asesoramiento y que ayudan a esas pequeñas y medianas empresas, ¿no? A buscar cuál es el perfil más apropiado, ¿no? Si quieren expandirse y con una participación minoritaria pues sería interesante, o si lo que necesitan es un socio industrial que les compre la mayoría de las participaciones o un fondo que entre y adquiera la compañía completa, ¿no? Yo creo que ahí, efectivamente, yo creo que has dicho algo muy interesante. Ramón, ¿cómo veis vosotros un poco ahora pues las cuestiones más relevantes? Y yo creo que al hilo de esto también, pues a lo mejor,
consejo darías a un empresario, ¿no? Igual que Pablo ha dicho, oye, hay que marcar un camino, hay que tener un plan vosotros mismos, o bien con ayuda, pero hay que enfocar un poco a cómo lo veis este corto o medio plazo, y además en un momento como estamos ahora, que no se sabe muy bien lo que va a pasar, ¿cómo lo ves tú y qué consejos darías a un empresario que quiere vender, que está ahí en un momento? Sí, yo creo que sin duda el proyecto y el plan, o sea, que le dedique tiempo de reflexión al paso que se quiere dar. Yo creo que pues ante eso y en línea con la pregunta que comentabas, ¿no? Un caso típico que puede suceder en compañía familiar es una compañía altamente dependiente del fundador o del empresario, que hay una parte que tiene un buen equipo, pero que el negocio es muy dependiente de ellos y que cuando llegan a una situación, pues quizá todavía no de venta, pero que en unos años se puedan plantear la venta, pues empiezan a ver cómo puede ser. Pues ese puede ser un caso muy típico de fondos como nosotros, que somos expertos en compañía familiar y en apoyar a la compañía familiar en que la dependencia del socio fundador o de la familia sea menor, de tal forma que si alguien pues, está planificando una venta futuro a 5 o 7 años, pues haga quizá un paso intermedio, que sea una asociación con un fondo como nosotros, que le ayude en todo ese paso de profesionalización, que muchas veces da vértigo, que en muchos casos pues, el empresario familiar está perdón, algo solo, y es bueno pues contar con un socio pues, que lo ha hecho decenas de ocasiones, que no en todas le habrá salido bien, pero gracias a Dios en la mayoría sí, y que cuenta pues, con ese equipo para arroparle. Yo creo que ese es un caso típico. Y yo creo que lo importante es que el empresario tenga claro cuál es su voluntad. Yo creo que no tanto el perfil de socio que necesita incorporar, que eso pues quizá gente como vosotros se lo podéis contar en cualquier momento, pero cuál es su voluntad. Si su voluntad es pues la búsqueda de una venta del 100% y el equipo no es tan fuerte, pues quizá una opción industrial sea algo mejor que una opción de un inversor más financiero o que busca un proyecto de crecimiento ambicioso. Si todavía le ve mucho recorrido al proyecto, lo que busca es apoyo, pues claramente eso es la incorporación de un socio que tenga la capacidad de apoyarle, y si lo que busca es un tema de sucesión, pues yo creo que un poco lo mismo. Y por supuesto, dentro de lo que comentabais al principio, yo creo que también hay temas que ya son algo que hay que tener en cuenta sí o sí, como el de la responsabilidad social corporativa. Yo creo que eso nos hemos encontrado todos con ello. Es verdad que nosotros pues aquí somos unos convencidos de ello y la verdad que llevamos ya muchos años trabajando en ello, pero empieza a ser algo ya que no es solo una exigencia quizá en pensar en que llegamos a un fondo y vamos a imponer temas como más de multinacional, que ni mucho menos, sino que ya para operar en el mercado empieza a ser algo muy relevante, pues temas en fábricas, pues las fábricas ya tienen que contar con unos estándares medioambientales y de responsabilidad y de seguridad laboral mínimos. Por supuesto, en gestión de personal hay que tener una gestión de personal razonable y demás, que creemos que eso es otro punto probablemente importante dentro de esa gestión. Muchas gracias, Ramón. Pablo, tú como empresario y como, bueno, pues al final una persona que poco a poco ha construido y ha conseguido una compañía pues muy grande, y aunque tú digas que no sois grandes, sí que sois grandes. ¿Qué consejo darías a un empresario que ahora mismo está en una situación en la que, bueno, pues necesita un inversor o quiere vender su negocio? ¿Por dónde tiene que empezar, ¿no? ¿Qué consejos crees que es interesante y que las personas que nos están oyendo pues les puede resultar interesante? Bueno, Pablo ha hecho antes un comentario que considero que es muy valioso, ¿no? Que es el de tener una estrategia. Parece una obviedad, parece evidente, pero a pesar de ello no lo es, ¿vale? En la mayor parte de los casos queda patente de que no hay una estrategia bien definida y planificada real. Con lo cual yo creo que es muy importante tener claro lo que uno de verdad desea hacer en el futuro, porque en base a eso hay que definir una estrategia. Yo creo que eso
es lo más importante, ¿no? O sea, quiero decir, hay que hacer un análisis, hay que conocerse, ¿vale? Hay que poder valorarse y hay que saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno, ¿no? O sea, que yo puedo decir, oye, yo quiero crecer, ¿no? Y quiero crecer en solitario. Bueno, sí, a ver, a priori todas las empresas podríamos decir lo mismo, pero no todas pueden crecer, ¿vale? Y convertirse todas en grandes multinacionales. Hay algunas que tienen limitaciones para ello, ¿no? Y de ese autoconocimiento tienes que saber si esas limitaciones pueden ser o no cubiertas o no es razonable que yo las pueda cubrir y es mejor buscar otras vías, ¿no? También tengo que saber, ¿no?, qué es lo que deseo hacer. Hay mucha gente que dice, yo es que no me quiero realmente meter en este jaleo, yo no voy a disfrutar de ese paseo, ¿no? Y es preferible buscarme quedarme en otro momento. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener muy claro, ¿vale?, qué es lo que quiero hacer. A partir de tenerlo muy claro y hacer un análisis y un descubrimiento profundo, un conocimiento personal profundo, pues diseñar las estrategias adecuadas, ¿no? Y para ello apoyarte en gente que te pueda ayudar. Les decíamos que nosotros lo hacíamos internamente. No, nosotros tenemos un equipo interno que pilote y dirige las operaciones. Eso no quiere decir que lo hagamos todo internamente. Nosotros también colaboramos con asesores externos a los que les pedimos, en lugar de una externalización completa del proceso, tareas puntuales en las que ellos van a ser más especialistas o van a ser más hábiles que nosotros, ¿no? Van a ser más capaces de aportarnos valor. Nosotros valoramos mucho no solo los aspectos financieros, sino otros aspectos más intangibles, ¿no? Siempre digo que en las compañías que nosotros compramos o adquirimos, el valor real normalmente no está en los balances. O sea, quiero decir, lo que está en los balances es lo fácil, ¿no? O sea, quiero decir, yo puedo ver, pues, cuánto ingresan, cuál es su nivel de deuda, de tesorería, ¿no? Cuáles son sus flujos de caja. O sea, todo esto es relativamente fácil de tal. Pero la capacidad, ¿no?, de generar valor es mucho más difícil de ver. Por supuesto, nosotros buscamos empresas con equipos muy talentosos, ¿no?, con empresas que sean rentables. Aunque creo que somos buenos reestructurando compañías y de hecho en el pasado hicimos una operación con vosotros mismos, con Baciro, muy, muy importante de adquisición y reestructuración de una compañía tecnológica. Creemos que es más interesante para nuestro negocio trabajar sobre compañías que sean viables, ¿no?, que estén en funcionamiento. Como os dije al principio, el tema de la cultura corporativa para nosotros es clave. Cuando hablabas antes de criterios ESG, o sea, hoy en día yo creo que esto es un must, ¿no? Es casi una línea roja de eliminación. Es muy importante que las empresas tengan claras que más allá de los valores y de temas de compliance, a día de hoy a las empresas se nos exige un modelo de capitalismo responsable o consciente, ¿no?, en el cual tenemos que estar cerca de las sociedades en las que trabajamos y tenemos que ser responsables con ellos, ¿no?, con el conjunto de los stakeholders, pero con el conjunto de tal. Entonces, es muy importante aspectos como ese. Y no solo en los temas medioambientales o sociales, el tema del governance, que especialmente en las pequeñas y medianas empresas es algo a lo que muchas veces no se presta suficiente atención y que es clave en determinado tipo de operaciones. Nosotros tenemos otra palabra, otra frase que solemos repetir, que suelo repetir muchas veces, que es, muchas veces lo que buscamos son bonsáis, ¿vale? Con el mayor de los cariños digo esto, o sea, para mí los bonsáis son unas cosas maravillosas, son preciosas. Entonces buscamos compañías pequeñas, muy bonitas, ¿vale?, pero que como son los bonsáis, no crecen o crecen poco y que además apenas dan frutos o no dan frutos. Y que si los trasplantamos de maceta y los ponemos en un ecosistema distinto, son capaces de sin dejar de ser bonitos, crecer más y ofrecer frutos y mayor rendimiento. Esta es la clave, ¿no? Y esto es por parte nuestra como parte compradora, ¿no? Pues desde la parte vendedora hay que tener claro realmente en dónde me quiero meter. O sea, quiero ponerme a pilotar un proyecto de crecimiento personal, ¿vale? Si es así, pues seguramente
lo que tengo que recurrir es a uno de nuestros colegas de la mesa, ¿no? O sea, quiero decir, que nos puedan ayudar a, como ellos bien decía, a conseguir no solo recursos, que los recursos al final acaba siendo lo más fácil, sino determinados conocimientos, experiencias, determinadas habilidades para poner en valor todo eso, ¿no? O a lo mejor, en otros casos, lo que tengo que buscar es un socio industrial, ¿no? Para aliarme con él y poder hacer la guerra en conjunto, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, ¿tú qué quieres hacer? ¿La guerra en solitario o la hacemos juntos, ¿no? O sea, vamos a la campaña juntos, porque esto es muy difícil, esto es muy duro, ¿no? Y muchas veces es más rentable, ¿no? Que nos juntemos todos y demás. Uno de los grandes problemas del minifundismo de España, ¿no? Es esa, es que aquí 8 personas tienen una inquietud y crean 8 empresas, ¿no? Y esto está bien, ¿no? O sea, desde el punto de vista del emprendimiento o de la iniciativa está muy bien, ¿no? Pero claro, el problema es que luego tienes que salir a competir y te encuentras con empresas de otras características. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tener una visión mucho más estratégica, a veces no confundir la propiedad de los bienes, ¿no? Y lo que eso supone desde el punto de vista a lo mejor de estatus o de roles o de representatividad con lo que es la generación de valor para la familia o para los accionistas, ¿no? Que son cosas distintas, y tener claro qué es lo que quiero conseguir, ¿no? En el futuro. Me gustó mucho el comentario de Pablo, porque creo que es muy necesario, ¿no? Es imprescindible. Efectivamente, yo creo que esa parte de reflexión y de conocimiento de uno mismo y de qué quiere es fundamental. Nos preguntan desde el chat, voy a enlazar 2 preguntas ya pero yo creo que ya ir cerrando un poco la sesión para que no se nos vaya mucho de hora. Nos preguntan que qué opciones hay para empresas que quieren introducir un socio externo para crecer, pero no están pensando en perder el control de la propiedad a largo plazo. Eso nos pregunta un poco y enlazada con otra pregunta que nos envían por el chat privado y que dicen ¿qué papel creéis que tiene un antiguo propietario o un propietario que vende parte de la compañía? ¿Cómo veis aquí el papel de ese propietario que tenía pues, 100% y ahora pues, ha vendido una participación bien minoritaria, bien mayoritaria, pero hablabais que era muy importante el equipo, que era muy importante ese conjunto de personas que forman la compañía y que es un intangible básico. ¿Y cómo veis al propietario? Porque muchos de los que nos acompañan aquí son propietarios que a lo mejor están pensando en la venta de su compañía. Y hay veces que, bueno, que son negocios en los que son muy personalistas o que el propietario está muy introducido en el negocio. Y un poco, ¿cómo veis ese papel, Ramón? ¿Cómo lo ves vosotros, que en ocasiones hacéis esas compras de mayoritarias, otras veces minoritarias en banca? El papel del propietario, que con carácter general suele ser fundador y director general, en muchos casos, después de la transacción sigue siendo clave. Yo creo que ahí, en función de lo que ese propietario esté buscando, ese papel puede ser continuando o liderando la gestión, que es algo que nosotros hemos mantenido en muchos casos, buscando un paso que le permita tener un poco más de vida fuera de su empresa y eso pues en una transición hacia que la empresa dependa menos de ellos, pero manteniéndose como una figura ejecutiva o en el consejo de administración. Nosotros creemos que en muchas empresas familiares una gran parte del valor la tiene en la cabeza del propietario y ese conocimiento es algo que la compañía no puede perder. Y por otro lado, tiene un papel también importante en estar dispuesto al cambio, por decirlo de alguna forma. Yo creo que un propietario que busca dar entrada a un socio para acometer un proyecto, también es importante que se deje ayudar, que sea un propietario que siga queriendo estar en activo o no, en activo o en el consejo de administración, pero que esté abierto a incorporar, reforzar los equipos directivos o a poder hacer las cosas distintas, a temas de governance, como comentaba Pablo antes, pues oye, que la incorporación de un socio exige también pues un governance un poco más riguroso que el que tenía hasta ese momento y demás, pero lo vemos como un activo
en la mayoría de ocasiones muy importante y con independencia de que la operación sea minoritaria o mayoritaria, que en el fondo más allá del porcentaje accionarial y del importe, por decirlo de alguna forma, es lo de menos, lo vemos con un papel clave en el futuro de nuestras operaciones. Pablo, ¿en Eurica también lo veis así? ¿Veis como igual que el equipo, pues el propietario tiene que ser un poco cabeza visible y un apoyo para el fondo, en este caso, que entrara? Sí, no, compartimos totalmente el hilo argumental, con la particularidad de lo que decíamos antes, ¿no? Él tiene que saber y tiene que transmitirnos, al menos a nosotros, ¿no? Que vamos a ser su socio, si quiere perdurar o no en el tiempo en la compañía, ¿no? Si va a ser un primer paso para luego vender la compañía, o bien si quiere quedar ahí in eterno. Entonces ahí cambiará un poco, ¿no? Rizando un poco el rizo que decía Ramón, totalmente de acuerdo en que el empresario, el creador, ¿no?, de la compañía, evidentemente tiene un know-how y tiene el conocimiento de la compañía más que nadie, pero sí que es verdad que en función del futuro de la compañía o de lo que se quiere hacer con ella, pues evidentemente tendrá que ir perdiendo o dando relevo a un tercero, sea un consejero delegado, y cogiendo una figura pues, un poco más de advisor, de presencia en el consejo, donde poco a poco, de una forma poco brusca, pero que se vaya alejando del día a día para que el día de mañana, si la voluntad es a los 4 o 5 años vender, si no, pues oye, no hay problema, ¿no? Él se tiene que ir quedando también con una figura muy importante dentro de la compañía, pero evidentemente pues, conociendo muy bien un poco cuál es el roadmap, ¿no?, de la misma. Y solo por acabar de complementar un poco la fantástica exposición que han hecho ellos, ¿no?, con el tema de incorporar un socio, yo diría que a día de hoy se va cogiendo un poco el hábito, ¿no?, en Europa, pero sí que es verdad que si aprovechamos un poco en memoria histórica, ¿no?, de otros países donde está mucho más instaurado, ¿no?, lo que es el capital riesgo o la financiación a través de socios en el capital, pues evidentemente es un recurso adicional para poder hacer una mejor compañía en el futuro. Y evidentemente dar entrada a un socio con un 20 o un 30, bueno, pues oye, no tiene que ser malo. ¿Verdad que la gente recurre a la deuda para financiar el corto con pólizas y a largo para financiar planes de crecimiento inorgánicos o de plantas o de crecimiento cual sea? Tener también un socio que te aporta capital, pues es una capa adicional de potencial de poder hacer una mejor compañía. Y ahí es una responsabilidad también del empresario con su compañía, de intentar tener una compañía lo más adecuada y lo más, te diría, adaptada a los mercados en los que nos encontramos, y tiene que estar al día de todo esto, ¿no? No solo de la parte comercial, de la parte estratégica, sino también de poder dotar a la compañía de los máximos recursos, sea vía financiación bancaria, sea a través del equity, para poder también defender los intereses no solo de sus empleados, que al final es una responsabilidad, sino también de su patrimonio familiar y de sus accionistas. Por lo cual yo ahí Totalmente. pongo Es una lo pequeña que píldora decíamos, ¿no? en ese sentido de decir, oye, que lo aprovechen o al menos que no lo dejen de explorar porque es una fórmula muy, muy interesante. ¿No? Lo que decíamos de crecer para ganar competitividad y ser un poco más en el sentido como otras compañías europeas, ¿no? Ganar tamaño para ser mucho más fuerte, ¿no?, en tu mercado y con tus clientes. Pablo Icertis, para finalizar un poco, si quieres decirnos un poco cómo ves tú el papel del propietario en un proceso de adquisición. Para nosotros el papel del propietario es clave, ¿no? Hasta el punto de que como lo que pretendemos son integraciones de compañías, en nuestros contratos de compraventa habitualmente o prácticamente siempre una condición sine qua non, una condición obligatoria es su permanencia en el proyecto, liderando los equipos que integramos durante un periodo de tiempo que habitualmente pueden ser varios años. Y es más, una vez superado eso, cuando ya realmente no están vinculados contractualmente y podrían hacer eso, nuestro deseo es que sigan vinculados a la compañía y para ello les buscamos pues, posiciones adecuadas, tanto en cuanto a sus expectativas como en cuanto a nuestras necesidades. En el momento actual,
ahora mismo no recuerdo el porcentaje, pero yo diría que más del 60% o al menos la mayoría, ¿no?, de las personas que eran socias de compañías que nosotros integramos siguen en nuestra empresa, ¿vale?, con roles de directivos, después de haber superado esos tiempos de obligado cumplimiento, de permanencia obligatoria, ¿no? Con lo cual, para nosotros es clave. Yo creo que es muy importante, además, buscar un modelo menos personalista para las empresas, ¿no? Las empresas tienen líderes y las empresas pueden ser de familias, por supuesto, pero más allá de ese liderazgo y de esas familias, hay que entender que lo más importante de una empresa es su capacidad de sobrevivir, punto número 1, punto número 2, de seguir generando valor a muy largo plazo, ¿vale?, para todos, o sea, que decir, para sus accionistas, para sus empleados y para el conjunto de sus clientes y de la sociedad. Y para hacer eso hay que buscar la estrategia adecuada. Las empresas españolas en general están infracapitalizadas, o sea, que decir, no tienen suficientes recursos propios para, o no tienen la estructura de balance más adecuada para poder manejar esos planes de crecimiento. Tenemos una banca maravillosa, nuestra banca comercial es muy buena, ¿vale?, aunque nos parezca a veces que no, pues siempre somos más críticos dentro de casa. Si la ponemos en contexto y la comparamos con otros países, incluso de nuestro entorno, nuestra banca comercial es muy efectiva y eso ha hecho que haya financiado habitualmente bien a las pequeñas, medianas y a las grandes compañías en sus procesos de crecimiento orgánico e inorgánico. Pero un mix de capital que esté apoyado exclusivamente en la financiación bancaria y en la generación de caja y recursos propios es un mix bastante cojo de cara a plantear estrategias futuras. Por eso yo creo que uno de los problemas, además del minifundismo, ¿no?, de las empresas españolas, es la ausencia de financiación alternativa y de buscar otro tipo de mecanismos de crecimiento, ya sea vía capital riesgo, como es el caso de lo que estamos hablando aquí, que en muchos casos es la forma más adecuada, o acercarse a otros mercados, como pueden ser los mercados de capital, ¿no?, los mercados bursátiles, ¿no? Hay cierto temor o rechazo, ¿no?, a estas figuras en España, ¿no?, cuando realmente suelen ser opciones maravillosas para profesionalizar, para hacer más fuerte y para crecer una empresa. Y yo creo que ahí debemos perder el miedo y también tener un ejercicio de responsabilidad para con nuestro patrimonio y para con nuestros empleados y para con nuestra sociedad, y saber que como empresarios o como líderes nuestra primera misión, ¿vale?, además, es hacer que perduren estas empresas y que sean más fuertes, ¿no? El ganar dinero es la consecuencia de hacer un buen trabajo, no el objetivo primordial. Muy bien, pues bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero yo creo que ha sido una conversación muy fluida y muy interesante, y yo creo que sí que hemos contestado a esa pregunta, ¿no?, de qué busca un posible comprador. Hemos tenido unas visiones pues un poco distintas, ¿no?, de fondos de capital riesgo, de una empresa industrial. Y yo creo que lo que tiene que quedar claro es que las compañías y los propietarios bueno, pues que en este momento estén pensando en vender su negocio, pues que tienen que hacer un proceso de reflexión, un trabajo interno, bien ellos solos o con ayuda de algún asesor para ver dónde quieren llegar y cuál es el camino que tienen que llevar. Pues nada, muchas gracias a Pablo de Aurica, Ramón de Nazca Capital y Pablo de Icertis. Muchas gracias por estar aquí, a todos los asistentes. Y ahora paso un poco la palabra a Elena, que muchas gracias también a vosotros desde el Club Cámara por estar aquí y habernos permitido tener este foro. Muchas gracias. Esta sesión, desde luego, nos daría para toda la mañana. Muy destacable el papel que juegan tanto los fondos de inversores como el papel del empresario, inversor privado. Ambos, con sus peculiaridades y sus valores diferenciales, pueden resultar, yo creo, excelentes compañeros de viaje para crecer. Pero lamentablemente el tiempo se nos agota. Os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis revisarla y el contacto de Baciero para que podáis trasladar vuestras consultas personalmente. Su equipo... Totalmente. Es verdad que ha quedado alguna pregunta por contestar, no ha habido tiempo. Sí, pero hay alguna sugerencia para incluso dedicar alguna sesión a la valoración de las empresas. Pero bueno, el equipo de Baciero estará encantado de ayudaros. Cualquier consulta
De nuevo agradeceros a todos los que nos habéis acompañado vuestro interés. Esperamos que sigáis participando en todas las actividades que desde el club os brindamos. Y Pablo Martín, Ramón Garnica, Pablo Pérez Caldaya y Raquel, gran trabajo. Gracias por darnos luz en este tema. Un placer escucharos. Nada más, damos por finalizada esta interesantísima sesión. Gracias de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.